Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Este es un encuentro que hace mucho tiempo con Natalia, que ya va a saludar por ahí, si después quieren saludar, y Jessica, que somos las tres nutricionistas que formamos parte de este equipo. Sentíamos que necesitábamos, nosotras en la consulta trabajamos mucho con cambio de hábitos y mucho se puede lograr a partir de cambiar el tipo de alimento, porque al trabajar con nosotras, con Natalia, con Jessie o conmigo en nuestros talleres o en la consulta, saben que cuando uno come mejor, está mejor, piensa mejor, tiene más energía, no tiene tanta ansiedad. Pero sin embargo, y sobre todo Jessie, siempre hablaba de que emergen en consultas cosas que nos pasan, vinculadas a veces por qué estando llenas seguimos comiendo, o por qué, yo digo, a veces no es tan trascendental y ahora Vale lo va a desarrollar, a veces no es una cosa, no se angustia, no que todos tenemos algo muy vincular, muy profundo, a veces es simplemente que no sabemos otra forma de canalizar cuando estamos nerviosos o cuando tenemos esto que la gente nos dice mucho, como por ansiedad, vale, eso nos dice muchísimo, como por ansiedad. Así que Valeria es psicóloga, es maravillosa, a nosotros nos encanta cómo habla, la calidad que tiene. A su cargo va a estar este encuentro y ustedes están habilitadas a hacer preguntas y Natalia y Jessica somos simples colaboradoras a veces para romper el hielo o quizás hacer algún aporte. Así que esto va a quedar grabado. Hay un descargable también que ya le vamos a contar. Pero bienvenida, Vale, y somos todo oídos y nuevamente gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, soy Valeria, soy licenciada en psicología, soy psicóloga clínica y también soy psicóloga forense. Para los que no saben, forense no es que trabajo con los muertos, mucha gente piensa que ser psicóloga forense tiene que ver con lo que se ve de forense en las series de televisión. Ser psicóloga forense significa que trabajo mucho con juzgados o con chicos judicializados o con personas que están atravesando situaciones de juicio y demás. Como psicóloga clínica trabajo mucho lo vincular y trabajo con personas que sufren muchísimo y con personas que no sufren tanto. Y digo esto acá en este contexto porque seguramente, eh, no seguramente como probablemente, sino que certeramente, cada una de ustedes está transitando un sufrimiento en relación a la alimentación diferente, ¿no? Y está bueno que podamos abrazar de un modo general, como para que todas puedan llevarse algo significativo de este encuentro, pero también comprendiendo que a todas les están pasando cosas distintas en relación a la alimentación, ¿no? Piensen que existen anorexias gravísimas, que son prácticamente incurables desde el punto de vista psicológico, y también existen personas a las que les cuesta ordenarse con la comida, pero que con un par de intervenciones, un par de recursos, logran encontrar la claridad necesaria como para poder sostener un proceso en el tiempo, por sí mismas incluso, ¿no? Entonces, las invito a que sean honestas con ustedes mismas en relación a cómo se sienten con cada cosa que voy proponiendo, ¿no? Porque cada una de ustedes, en relación a cada concepto que yo les pueda ofrecer hoy, se va a encontrar de una manera diferente, aunque similar, pero con más o menos intensidad, ¿sí? Y mi intención es la de que todas puedan identificarse con alguna de las cosas que voy a decir para que en principio se dejen de castigar tanto por esto de que les cuesta tanto, ¿no? La ansiedad tiene que ver con, no me quiero adelantar, pero digo, como vos trajiste lo de la ansiedad, como para empezar a introducirnos en esto de que la alimentación es la punta del iceberg, ¿no? No es lo que realmente está puesto en juego al momento de que se les dificulta el tema de la alimentación. Es la punta del iceberg, es un algo que se asoma y nos dice, che, acá hay algo emocional que tiene que ver con un mecanismo de defensa
un mecanismo de defensa ante el dolor y la frustración que significa comprender eh, cómo nos relacionamos con nuestra historia. Acá es donde empieza como a seguramente en cada una de ustedes representarse distinto de lo que estoy diciendo, porque la historia de cada una de ustedes es diferente. Y, y bueno, en relación a esa historia, ¿qué nos cuenta la comida acerca de cómo se relacionan ustedes con su historia, ¿no? La historia de una tiene que ver con los vínculos primarios, ¿sí? Por eso, eh, paréntesis. Estoy acostumbrada a dar clase más tipo universitaria. Todo lo que estoy diciendo, yo estoy haciendo un esfuerzo consciente para bajarlo a algo más en criollo. Entonces, cualquier cosa que ustedes dicen, ¿de qué está hablando esta piba? Levantan la mano, escriben en el chat. Yo voy a estar atenta al chat como para que no se me escape nada de lo que ustedes tienen para preguntar. O si no levantan la manito, van en el Meet, hay manito. Acá hay manito también como para poder preguntar. Sí, bueno, genial. Ustedes van preguntando, Hay por algo, ejemplo, sí. si algo hay, ¿no? Como para que podamos registrar. Mismo ustedes, chicas, Jessy o Vir, si me quieren decir, che, acá hay una pregunta, bueno, ¿no? Porque es difícil estar atenta, yo las miro a las caritas porque a mí me sirve. No estoy diciendo que nadie que esté con la cámara apagada tenga que prenderla, es algo muy personal, el exponerse o no, como una decisión muy íntima de si uno se quiere exponer o no, pero bueno, a las que están conectadas con la cámara las miro porque me sirve leer sus rostros como para saber si algo de lo que estoy diciendo les llega o no. Todo esto en algún punto es muy abstracto, por eso digo que lo intento bajar para que no sea tan teórico y para que no sea tan difícil de comprender, ¿no? Así que cualquier pregunta que les sirva a ustedes me la hacen para que podamos entendernos mejor. Cuando dije recién que nuestra historia se refiere a los vínculos primarios, digo, cada uno de nosotros recibió, en el mejor de los casos, algo de afecto cuando nació. No todo el mundo recibe esto, pero la gran mayoría sí. Y a eso llamamos vínculos primarios, ¿no? A quien cumplió la función materna y la función paterna. Que hoy en día, bueno, gracias a muchas conquistas de derechos y sociales, pueden o no ser varón y mujer, o sea, mujer, mujer, varón, varón, pero bueno, digamos, la función que desde la psicología se llama materna y paterna, que no tiene por qué estar ejercida a lo que usualmente asociamos por género, tiene que estar presente en el desarrollo de un niño, ¿no? Y esto se refiere a que tiene que haber una función de sostén. Sostén es abrazar al chico en su sufrimiento, en su frustración, validarle eh, todas sus emociones, ayudarlo a atravesarlas. Y la función de corte tiene que ver con el, bueno, esto me frustra, esto está pasando, a veces la vida no condice con mis expectativas, con cómo yo quisiera que fuesen las cosas, ¿qué hago con esto que me está pasando? ¿No? Como que hay una articulación, más o menos, en la historia de cada una esto seguramente se manifestó de forma distinta, y les aseguro que de haber escuchado mucha gente, sé que aunque parezcan parecidas las historias, siempre los matices y cómo lo vive cada uno, por sobre todo, es distinto. Eh, no hay como, no existe un termómetro que mida cuánto afecto recibió un niño, sino que en cómo el adulto o el adolescente expresa su vínculo para con sus padres, uno se da cuenta de qué le faltó, ¿no? De si le faltó abrazo en lo que se refiere al sostén, afecto, presencia, nutrición, o si le faltó eh, el aprender a soportar cuando las cosas no se dan como uno quiere que se den, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque yo hablo un montón. Entonces ustedes me tienen que también ir este, diciendo lo que A les ver, parece. yo porque no conozco, hay mucha gente que no conozco, así que no hablo solo por la gente que saludo. Vos vas comentando y sí recuerdo cosas que ocurren en el consultorio y te lo comento para ir a ver si se Claro, puede sí, esa es la también ir idea, ¿no? Poder direccionando. asociarlo, sí. Nosotros vemos muchas veces que hay personas que no logran ponerse como protagonistas
esto de, eh, che, tengo que empezar a comer mejor, yo sé que me hace súper bien comer una ensalada todos los días y hacerme el tiempo de tomar agua, porque de ese modo puedo ir al baño todos los días. Pero bueno, estoy todo el tiempo asistiendo a mi mamá, llevando a los chicos al colegio, no sé, asistiendo a mi marido, y ese es un perfil. Después hay otros, siempre desde la entrega, eso, se ve mucho la mujer que se entrega y se posterga. Y después a veces también se ve, no sé, Nati, Jessy, estas situaciones donde hay conciencia desde lo teórico, sobre todo lo vemos en pacientes con diabetes o con alguna condición metabólica, que han dietado muchos años. Yo le decía a Vale recién, a veces a nosotros nos cuesta mucho de pacientes que vienen de modelos restrictivos que abracen comer más amablemente. Entonces decís, bueno, no, no te comas, ¿cuántas comes? Dos empanadas, voy a un X, ¿no? Ok, empecé a comer ocho. ¿Quedas bien con ocho? Sí, quedo regio, porque 12 la verdad que me cae muy mal y la repito y no duermo bien. Y te dicen, y nos ha pasado muchísimas veces, bueno, pero cuando yo fui y nos nombran un lugar, nos decían que tenía que comer una empanada sola y sacándole el repulgue. Entonces, a veces estamos con personas que fueron traumatizadas por sistemas de dieta, de los permitidos y los prohibidos, y entonces estamos como oscilando todo el tiempo entre alguien que o come una docena de empanadas o desayuna una lata de atún sin matices en el medio. Eh, Así que bueno, eso está el chat. No sé si quieren alguien aportar, vale, Nati, pero o A ver, después si voy, querés voy empezar. respondiendo algunas preguntas concretas y mientras te pregunto si vos podés subir vos el material que te Sí. mandé la presentación, porque como yo no Sí, suelo usar el Zoom, se ve que no tengo figurado, preconfigurado para ouch. para poder presentar. Bueno, Ah, a capaz ver, que te tengo que habilitar. ah, la figura de madre-padre también se puede ver asociada a cualquier otro vínculo que cumpla la misma función, sí, sí. Tíos, abuelos, sí, de hecho, hasta seños en la primaria o maestras jardineras, cualquier figura significativa eh, puede valer como función de función materna o función de corte o función de sostén, ¿sí? De hecho, tengo a una amiga en particular que también es psicóloga y además conozco eh, varios casos en los que los abuelos fueron fundamentales, eh, fundacionales, como el psiquismo de esa persona se funda más en el vínculo con los abuelos que con los padres. Re que así empezó la charla con la boca abierta que soy yo. Bueno, sí, yo tengo un estilo, según mi supervisor, tengo un estilo agresivo para intervenir, así que adhiero a lo que acaba de comentar María Angélica. La función de corte entonces tiene que ver con la manera que se manejan las frustraciones, tiene más que ver con la aceptación de que la frustración es constitutiva al desarrollo. Recién le decía a Virginia que aunque vaya medio a contracorriente en lo que se refiere a cómo entendemos las cosas culturalmente, se podría decir que cuanta más tolerancia a la frustración, más salud mental. Eh, Saber que la frustración hace al desarrollo permite a la persona exponerse al error y aprender de él y a conocerse. Y la función Un de poco software, esto de que sí, no en se te esto ve que la vos cara, Vir, decías, ¿eh? ah, No, no se te ve en esto porque que está la pantalla decías, apuntando. Ahí está. Eso. a mis pechos. Escucha, no, em, porque por ahí no dijiste de qué venía la charla.
esto que sucede, ¿no? De que también en las redes está esto de que hay que hacerlo todo bien, ¿no? Desayunar 2 huevos con la palta, almorzar el Claro, bife ahí con la está esta cosa ensalada. académica mía. Cuando digo cultural, me refiero a que en Claro, los medios, en las películas, en las redes sociales, muchas veces se representa a la salud como el estar perfecto. y no pasa nada si no hacemos todo bien. Que a No, de veces la hecho no es que gente, no pasa otra nada, cosa, sino que llega, no sale todo no bien. pasa No nada. existe que salga todo bien. Eh, Nosotros recibimos gente en la consulta que le decimos, ¿cómo andás? Mal, tomé Coca-Cola. Ok. Y después empezás a hablar sí, también empecé gimnasio, sí, también dejé de comer hasta que no podía respirar. Pero esta cuestión de siempre, desde lo que vos decís, ¿no? Desde lo que hice mal y esta de la angustia que genera y no hacerlo Bueno, es que la todo conforme al angustia, libro. lamentablemente, y tomo un poco lo que dice la Nutri, Natalia, dice la vieja definición de salud. eh, sí, porque hoy en día, lamentablemente, y esta es una posición que yo tomo en lo que se refiere a salud mental, se tiende a creer que cuanto más fácil se logra algo, mejor. Y si bien, por supuesto, no es necesario caer en un lugar masoquista en donde para conseguir algo tengo que sufrir muchísimo, porque entonces ya no estoy del lado de la salud, porque si tengo que sufrir tanto, no, eso no es frustración, ¿no? Eso es eh, masoquismo. Eh, es Bueno, lo eh, hablábamos con una paciente, disfrutar en el decime si ya sufrimiento. paso y te doy lugar. Sí. Con una de las chicas que está acá, que vi que estaba su nombre, después si quiere habla, que yo le decía, ese esfuerzo, tomar decisiones es esfuerzo, pero después te sentís bien y porque podés dormir mejor, porque no te duelen las rodillas, es como sacrificar el placer inmediato por el bienestar persistente. Y ella me dice, nunca me lo habían dicho, nunca me habían dicho que era esfuerzo. Y bueno, un poco de esfuerzo es. Ahí te puse. Bueno, a ver, comida, afecto y la historia que llevamos adentro, ¿no? Bueno, todo esto que estamos charlando gira en torno a estas tres eh, ideas: comer, el afecto y entender que el afecto tiene que ver con nuestra historia, porque cada uno, o sea, si bien se entiende el afecto como el cariño, como la conexión con el otro, cada uno de nosotros asocia el afecto. Cuando los psicólogos hilamos fino y vamos pudiendo ayudar a la persona a entender su historia, lo que hacemos es ayudarla a representar, a pensar, a poder recordar cómo se fue entramando su forma de amar, su forma de sentir afecto. Y esto está muy articulado a la forma en la cual comemos, ¿sí? El afecto es una síntesis, por decirlo de alguna manera, es una combinación de estas dos cosas a las que me refería recién, a la función de sostén, al nutrirse. Nutrirse significa que, desde lo psicológico, ¿no? Significa que de toda experiencia que transito aprendo, que toda emoción es válida. Mientras que la función de corte, como decíamos recién, la frustración es, bueno, esa frustración, en principio que esa frustración que siento también es válida. Y después que puedo aprender de ella. Porque en función de eso, Em, yo aprendo, el afecto es cómo yo me relaciono con el afuera, con el mundo, con el otro, con mi trabajo, con mis proyectos. Es cómo sostengo, me sostengo en la relación con aquello que amo, y la comida también es una de estas cosas, y cómo establezco los límites que tienen que ver con la tolerancia a la frustración. Porque el límite no es impongo mi capricho, es analizo la situación, me fijo qué tolero. Esto, ahí es donde se ve que las dos cosas van muy juntitas, ¿no? Porque si me pregunto qué tolero es porque digo un poquito más y me desbordo. Entrego un poquito más, soy un poquito más de paciencia y ya no lo soporto, ¿no? Es también un acto de honestidad y de humildad, de decir, bueno,
soy un ser humano limitado que aprende, que sostiene este proceso y que lo va resignificando. Lo que hoy puedo no es lo mismo que voy a poder dentro de 2 años, ni es lo mismo que podía hace 2 años. Si yo me Es permito poco, ¿no? aprender, ¿cómo? Esto, porque no sé si Nati querés o Jessie hacer de contrapunto porque están escribiendo cosas las chicas. Sí. O no sé si se anima a hablar ahí. Angélica dice que, eh, ay, yo para situarlo y dentro de lo posible ir como, Sí, articulándolo eh, a la experiencia claro. clínica de ustedes, ¿no? Porque es a lo que apuntamos. Angélica, no sé si querés abrir, si no te leo. Ella dice, compararse con el de al lado. Bueno, esto también me hago cargo, como dijiste vos, cuestión de peso, creo que ayudó a mucha gente en muchas cosas, pero también generó esto de en la conquista de salud a partir de haber bajado de peso. Y nosotros vemos otras conquistas. Che, duermo mejor, no me agito, tengo energía, no me duelen las rodillas, me mejoraron los laboratorios. Entonces, Angélica dice, se vive haciendo hincapié en compararse con el de al lado. El de al lado bajó tanto en tantos meses y vos bajás capaz menos en esos meses y te sentís que no hiciste nada. Lo que pasa es que desde la psicología, miren, cuando yo estaba en la facultad, y como que hay algo del vértigo que significa saber que uno crea su propio camino, que resulta, es como esa angustia, vos te habías referido a la angustia hace un rato también, Vir, y yo lo intenté articular a esto que decía alguna de ustedes en relación a la imagen de perfección. Y que también tiene que ver con la comparación, como si hubiera un perfecto y yo no soy ese perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fantasía de que si, de como que tenemos que aprender que el amor, el amor, el afecto, es particular a cada historia. O sea, pasa lo mismo, por ejemplo, cuando algún hombre o alguna mujer eh, idealiza, y en esto Hollywood y Disney han hecho desastres, idealizan los vínculos afectivos, ¿no? No con la comida, sino con otra persona. Entonces vos te imaginás que estar en pareja es eh, ese cuento que te comprás del cine, de las redes, de Disney, y después, cuando te enamorás y te encontrás metafórica y figurativamente en pelotas ante una persona, ante otro ser humano, sentís que eso que vos idealizaste no te alcanza para poder vincularte, porque no conoces tu forma de amar. Y con la comida es igual. Digo, esto, Vir, vos lo subís mucho a las redes, ¿no? Y también lo he trabajado yo con vos. Esto de que más allá del diagnóstico, después hay un laburo que tiene que ver con que uno encuentre lo que le hace bien a uno y soportar que no va a ser lo mismo que para otro. Les contaba lo que nos pasaba a los alumnos de psicología en la facultad, que los docentes te dicen, es un caso por caso, todo el tiempo, es un caso, y hasta el hartazgo, ¿no? Y uno dice, dame algo que sea más fórmula, 2 más 2 es 4. No, en psicología eso no existe, ¿no? Es eh, tomarse, hacer el laburo, y esto tiene que ver con la función de corte, o sea, entender que no hay una fórmula preestablecida eh, en lo que se refiere a construirse uno como ser humano y asumir la responsabilidad que significa frustrarse, contenerse para ir aprendiendo de lo que uno va transitando y en función de eso cada vez vivir con más estabilidad porque uno se va conociendo, ¿no? Eh, Va entendiendo algo de lo que le pasa. No todo el mundo, hay gente a la que le cuesta un montón y también está perfecto, es válido, o sea, no quiero caer en la comparación, pero bueno, es cierto que, aunque sea alguna cosita, uno va aprendiendo en el transcurso del tiempo. La angustia tiene muy mala Dale, prensa. Jessie y Nati quieren hacer aportes. Termino con esto, 30 segundos. Dale. La angustia tiene muy mala prensa y los psicólogos sabemos que el tratamiento está funcionando si la persona empieza a registrar la angustia.
Porque la angustia es algo dejó de ser como, se me cayó, se me desarmó un poco un sistema de referencia. Yo pensé que mi vínculo con mi mamá era así, guasá, guasá. Este es el cuento que yo me contaba. Y de repente me doy cuenta de que no es tan así como yo me lo imaginaba. O el cuento que yo me contaba. Ahí te angustias, ¿no? Porque la frustración angustia. Pero también esa angustia en una dosis justa, no del desborde emocional de que uno siente que no puedes respirar y le agarra un ataque de pánico. No me refiero a esa angustia que es insoportable y no es sana. Pero un poquito de angustia es un motor para cuestionarse el deseo, qué es lo que una quiere, ¿no? Y qué es lo que una necesita y cómo ayudarse a una misma. Ahora sí. Eso ¿Cómo sí. estás, Vale? Un gusto. Bien. Soy Nati. Un saludo para todos y demás. Y demás, decía. No, me quedé pensando en esto que decías y justo iba a escribir lo frustrante y fascinante de que no hay una receta mágica. Si No. existiera una receta mágica, un té mágico para bajar de peso, no tendríamos esta problemática y chimpufana otra cosa. ¿Cómo pudimos erradicar algunas enfermedades infecciosas? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Voy a leer el comentario de Olga y te dejo los siguientes comentarios, Jessy. A vos, dice Olga, cambiar el chip de cómo nos hablamos, la tarea diaria, de amarnos con amor y con paciencia y no castigarnos por lo que no salió. Fíjate cómo articula con esta cuestión de la frustración, de entender que hay cosas que me van a salir bien, hay cosas que me van a salir mal, de las que van a salir mal, voy a aprender y voy a seguir en este proceso. Virda esa palmadita de contención, de ver que no es tremendo y malo y de tener momentos en donde sentimos que no podemos. Y ahí pedimos ayuda. Cuando sentimos que no podemos, pedimos ayuda, porque el no pedir ayuda, y retomo un poco lo que decías hace un rato, Vir, cuando decías este paciente que está todo el tiempo a disposición del otro y nunca se da el tiempo para cuidarse a sí mismo, este de estar siempre para el otro tiene que ver con una dificultad para uno pedir lo que necesita. Cuando siento que no sé, pido ayuda, pido sostén, porque uno saberse sostener, no me refiero a la victimización y al depender simbióticamente de otro, que el otro venga a decirme lo que tengo que hacer, no me refiero a eso. Me refiero a decir, uy, esto no sé cómo se hace, voy a pedir ayuda. Y voy a, de lo que me da el otro, tomar lo que me sirve también, ¿no? Digo, ningún Sí, que a psicólogo... veces nos pasa en consulta que, bueno, Jessy siempre lo trae a colación, a veces es la visita mensual o quincenal lo que asiste a mucha gente. Bueno, y nosotros no trabajamos con dietas, trabajamos por objetivos en general. Y a veces el objetivo es, ¿qué te ayuda a vos? Bueno, a mí la verdad que me ordena desayunar. Bueno, ¿te parece que hablemos de que empieces a desayunar? Dale. Y a veces ese es el objetivo y van solamente para contar cómo avanzaron en eso. Y yo soy una fan del trabajo del Nutri. Yo sé que hay mucho de lo nutricional que ya todos sabemos, pero tenemos como ese espacio de ordenar que está bueno como acompañamiento. Jessy, ¿querías decir algo? Mm, Se me ocurren, de lo que vas diciendo, se me ocurren demasiadas cosas, demasiadas intervenciones, pero en relación a esto que decías del ideal que uno ve en las películas de las parejas, bueno, con el tema de las redes, también hay como demasiado ideal contra qué compararse, fundamentalmente, qué sé yo, con el cuerpo, con lo que deberíamos ser a determinada edad. Y me pasa, una paciente, por ejemplo, que la semana pasada es una paciente que está en perimenopausia, entonces su cuerpo está cambiando y es natural que esté cambiando. Hablábamos los otros días con las chicas, le digo, yo cada, qué sé yo, cada 2 años más o menos subo unos 2 kilos y no los vuelvo a bajar. Pero porque tiene que ver, o sea, con no estoy creciendo, mi metabolismo es distinto, tiene que ver con que me voy haciendo adulta, también me voy acercando a la perimenopausia y es natural que eso pase. O sea, yo no puedo pretender tener el cuerpo que tenía a los 30 años, a los 20 años, o sea, no cambiar nunca. Y ella me decía, vos me dice, ves que haya otras pacientes, ves, me dice, otras personas así de mi edad que
Lo que me quería preguntar era que si yo veía pacientes que bajen, digamos, que realmente como que le funcione el tratamiento. Y en realidad le digo, más allá de lo que yo pueda ver, le digo, es muy individual eso. Digo, en realidad tiene que ver con que vos te sientas cómoda con vos misma. Porque por un lado está esto que hablamos de los objetivos, de estar cómoda con el objetivo que yo me propongo, y también incluso con la aceptación. O sea que yo no voy a volver a ser la persona que era hace 5 años atrás, 10 años atrás. Entonces, a lo que quiero ir es como a la cantidad de referentes que tenemos para compararnos, que tampoco son reales, que no es el común denominador, y que eso nos genera una ansiedad de querer llegar a algo que en realidad es ideal, que no es el común denominador. Sí, además, el común denominador es funcional a qué. Porque, Claro, ¿no? O sea, no sé, pienso, a ver, yo que considero que como psicóloga, yo estoy satisfecha con mi función como psicóloga, ¿no? Con mi trabajo. Pero en otras actividades me encuentro mucho con la impotencia. Por ejemplo, a mí la actividad física hago un montón, pero me cuesta un montón, un montón. Entonces, voy a nadar y por ahí el que está en el andarivel de al lado, en la misma clase que yo con mucho esfuerzo nado 5 piletas y él ya nadó 15, ¿no? Él es el ideal, ponele, porque seguramente se puede comparar con Phelps y tampoco se va a sentir él el ideal, pero yo lo comparo, así debería ser yo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Esta es mi frustración, esta es mi realidad. Entonces, ¿qué hago? Yo hago el laburo consciente de soportar, porque además sentirse cómoda no significa que sea fácil. Esto es muy importante. Sentirse cómoda con una misma es saber sostener la función materna, alojar amorosamente todo esto que estamos nombrando. Esto es constitutivo al desarrollo. Si yo quiero lograr algo, un cambio, una transformación, aprender a hacer algo, seguro voy a atravesar momentos en los que me voy a sentir impotente, que no sirvo, que no me sale, que hay otros que son mejores que yo, porque ante el dolor y la frustración se articulan todas estas fantasías que estamos nombrando, que son mecanismos de defensa ante qué, ante la impotencia, ante darme cuenta cuánto puedo realmente. Por eso decía que no poder sostener una dieta es la punta del iceberg. Ahí yo me doy cuenta de que me estoy proponiendo, no sé, en mi caso, nadar, y si fuera por lo que a momentos pienso y siento, no vuelvo nunca más. Hay una parte mía que dice, esto no es para mí. Hay otra parte mía que dice, pero si logro hacerlo, me siento mucho, mucho mejor después. Y me olvido del flaco del andarivel de al lado, porque como me siento mejor, ahora, ¿fue cómoda la experiencia? No, pero me siento cómoda conmigo misma, porque me estoy ayudando. Vale, y yo voy pasando las placas y vos Sí, avísame, más o menos. quiero Yo voy a como, aprovechar y voy a hacer una consulta gratuita, pero por ahí porque sé que les puede servir a las chicas. sí, Em, Algo que me parece que tenemos que aceptar también es que no tenemos control absoluto sobre lo biológico. A mí me está sucediendo a Virginia, que siempre ha hecho deporte, he tenido una vida sana toda mi vida, pero que he empezado a cambiar el tipo de actividad física. em, y lo que me está pasando es que lo que se espera es que uno adelgace y lo que a mí me está pasando es que me estoy poniendo más grande, me estoy poniendo más grandota, porque genéticamente mi cuerpo responde así. Y a mí me duele a veces porque, por ejemplo, yo subí una foto hoy, yo creo que las chicas hace unos meses que no me ven, varias de ustedes, estoy mucho más grande. em, y claro, también hay una expectativa sobre los nutricionistas, ¿eh?
cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Y la realidad es que hoy, por mi edad y por efectos de del embarazo, te quedan hernias y entonces tenés que hacer ciertos tipos de ejercicio, el ejercicio que me prescriben, en lugar de adelgazarme, me pone más grande. Y tengo que entender que no puedo controlar mi biología. No sabés lo que soy, parezco ¿cómo se llama? La locomotora. Y bueno, ¿qué va a Y hacer? esto está interesante, Vir, porque hoy también circula mucho esto de que querer es poder. Y querer no es poder. Querer no es poder, por lo biológico y por lo psicológico. Es un discurso psicótico ese. Psicótico quiere decir que está por fuera de la realidad, de lo posible, paradójicamente. Querer no es poder. Yo puedo querer estar mejor, pero tengo que hacer un laburo, frustrarme y aprender, eso es laburar, ¿no? Para saber qué necesito yo para estar mejor. Hoy por esto del ideal, ¿no? Todo el día estuve craneando este momento, obvio, uno se anticipa cómo será, cómo se sentirán quienes estén, etcétera, etcétera. Y decía, yo entro mucho dentro de los cánones de lo que es lo estético, ¿no? Soy flaquita, eh, soy rubia, como que a mí lo estético me suma. En las redes mucha gente me sigue, me imagino por esto también, ¿no? Eh, pero yo tengo 3 enfermedades autoinmunes, soy asmática, digo, que se me vea así no significa que yo sea el ideal. Digo, esto es lo peligroso de los ideales, son mentiras. No es que porque yo cumpla con ese canon de lo que es ser linda, a mí me sea fácil. Y además muchas personas, en función de cumplir con ese ideal, sacrifican tanto de sí mismas, tanto de sí mismas. O sea, imagínense que Virginia deje de hacer actividad física solamente porque ella se expone un montón en redes, la gente la empiece a odiar eh, por estar subiendo de peso, por supuestamente estar subiendo de peso. A mí me pasa al revés que ella, yo hago actividad física y de la nada bajo de peso. Es mi genética, por ahí anda mi mamá, si la ven a ella van a entender por qué soy tan flaca, porque ella también es re flaca. Entonces, es importante diferenciar ideal de inspiración. Hace un ratito, Vir, te referías a una de las chicas y decías que ella había contado su historia y que otras te escribían y te decían, yo quiero ser como fulanita. ¿Cómo vale? Vale, no es un ideal, es inspiración, no es lo mismo. Inspirar es que alguien que ha atravesado un proceso te transmita que es posible cambiar. Ahora, el caminito para cambiar, no hay una fórmula o una receta mágica. Nadie te puede dar hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Desde lo biológico entiendo que sí, en función del metabolismo de cada una, hay cosas que suman y hay cosas que restan. Y desde lo psicológico también. Pero el valor, por valor me refiero a la cualidad, el alimento, cada cuánto. Me imagino ustedes, chicas, las nutris, ustedes también, como los psicólogos, van como tanteando. Bueno, se me ocurre que esto puede funcionar, entonces lo probamos un tiempo. ¿Funciona o no funciona? Y van como resignificando, recalculando qué es lo necesario. Y después, bueno, nosotros los psicólogos estamos, bueno, a ver, esta intervención funciona. Este trabajo con esta paciente funciona. Esto sí, esto no, digamos. No hay una fórmula, un ideal ni como objetivo ni como proceso. No existe el proceso ideal y tampoco existe el objetivo ideal. Existe el ver a alguien que se lleva relativamente bien consigo mismo y sabe transmitir que es posible lograrlo, pero no existe un ideal. ¿Puedes volver a la anterior, que quiero como Sí. alguito Y desde lo vale, no sé teórico? si a vos te aparece, Majo levantó la mano Ah, y hay perfecto, varias no, no me preguntas en aparece el eso. chat. Dale, entonces Eh, respondo eso que es más importante y... Majo, si Sí. querés, Hola, abrí Hola, el no te veo. ¿me micrófono escuchan? y después, si querés, Jessy, ¿querés leer las preguntas? Así Ahí vamos me va a haciendo hablar como Majo. una... ¿Dónde está Majo? Dale. Mira, Hola, ¿se escucha?
Sí, ¿se escucha? Sí, Bueno, perfecto. Estoy buscando en las imágenes y no te encuentro, pero ya te voy a encontrar. no, Andale maravilloso preguntando. todo. Y estaba pensando en estos días en esto que Virginia decía, historias de nutrición. Y esta semana, justo en un grupo de baile, que no es solo lo alimentario, envían una foto de cuando tenía 17 años más o menos, que yo no, nunca, en mi época de los 2000 no había tanta cámara y demás. Entonces lo llamo a mi compañero y le digo, mira esta foto, la última vez la nutria a la que me había ido me había preguntado si cómo había sido mi historia con mi cuerpo, si siempre había tenido sobrepeso y demás. Y yo tengo una imagen de que toda mi vida he sido gigante. Claro, y ese día charlando le empiezo a contar, claro, yo me veía recontra mil y miraba las fotos con todas y era igual. Y recuerdo solamente que ahí era la cultura. Las chicas todos usaban jean 34, 35 y yo necesitaba jean 38 y no se conseguía en esa época. Entonces no salía, no hacía cosas porque la ropa para mí era casi inaccesible. Entonces yo, la Nutri me preguntaba si yo toda la vida, le decía, toda la vida he tenido sobrepeso y mirando esa imagen, era claro, no era el prototipo normal en aquel momento y desde aquel momento en Nutris toda mi vida, hasta ahora, ¿no? Yendo y viniendo, y esto que decía Virginia ahora el último, esto de que te indican hacer actividad de fuerza y mi genética hace que yo me convierta así trabada y crezco un montón, pero los espalda, todo, así soy robot. Y aparte he decidido cambiar de actividad, pero porque me dolía mucho la espalda, porque me trabo. Pero esto no, nadie nos dice estas cosas, o también cómo la cultura va haciendo que nos veamos de otra manera. A mí esa foto me ha movilizado un montón para la imagen que yo he tenido de toda mi vida y la cultura y la ropa, el mercado, no entraba en los canones de, justo esta semana ha sido y me ha movilizado mucho también de pensar esta imagen que he ido construyendo de acuerdo a lo que los medios, la ropa y todo ha hecho sobre mí. Yo tengo una imagen totalmente distorsionada, quizás De vos si es, misma. era un poco, sí, totalmente, eso, gracias. No, gracias a vos por compartirte, porque es re valiente animarse, exponerse. Es justamente de lo que se trata también, ¿no? Como de contarse, porque cuando nos lo contás a nosotras, te lo estás contando a vos, lo cual está genial, porque es el primer paso para empezar a validar quién sos, más allá de la expectativa eh, cultural. Además, recién hoy en día, la psicología como ciencia, y dependiendo, como alguien decía hace un rato, y dependiendo de qué escuelas o de qué ideología, porque la psicología está muy atravesada por la ideología, ¿no? Entonces depende también de la ideología a la que responda el profesional, pero recién hoy sabemos el costo de la presión de la cultura y también de la presión que a través de la madre ejerce la cultura, ¿no? Porque si vos no conozco tu historia y si estoy diciendo algo muy diferente a lo que pasó, es simplemente en ánimo de ilustrar un ejemplo, ¿no? Si vos, Majo, eh, recibías todos esos mensajes culturales a través de no encontrar talles o de compararte con tus compañeras o demás, y además tu mamá tampoco te supo, eh, o tu papá, o ambos, te supieron como ¿cómo lo digo en criollo? No supieron mostrarte que que en tu diferencia sos bella. Después es difícil internalizar que sos bella, porque es cierto que una sale al mundo y se encuentra con todos estos ideales que no condicen con quién es una. En realidad, como decía Jessie hace un rato, son muy pocos los que condicen con ese estatus, ¿no? Y además, no sé cuán felices son, sinceramente, ¿no? Eh, porque no sé si hay mucha gratificación en cumplir con un estatus eh, si estás muy lejos de quién sos y de lo que querrías expresar si te permitiese ser más genuino.
Pero cuando además esto no se aprende en la cuna, y acá podemos volver a la plantilla anterior, ¿no? Em, digo plantilla y denoto mi edad, para abajo, o sea, al capítulo 1, al anterior. Bueno, decía algo, eso, el primer alimento es la leche materna, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando hay un tema con la alimentación, el paciente te dice, pero ¿qué tiene que ver lo que me como con el vínculo con mi mamá? Como que para el cerebro es algo como disruptivo, ¿no? Como no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, piensen que el primer contacto con la madre, en términos genéricos, porque hay chicos que nunca toman la teta y también se encuentran otras formas de construir el vínculo con la madre. No estoy diciendo que si un chico no toma la teta no va a tener vínculo con la madre, pero lo digo como a forma de ejemplo para ilustrar cómo se origina esa articulación entre la madre, que es la primera dadora de afecto, o quien ejerza su rol, como me preguntaban hace un rato, no sé, capaz que es la abuela, que con todo el amor del mundo, o el padre, que con todo el afecto del mundo le da el biberón al chico. Bueno, también ahí se construye un vínculo muy profundo entre el afecto y el alimento, ¿no? Entonces, en tu caso, vos ya lo desplazás a situaciones concretas que tienen más que ver con la adolescencia y demás, en donde ese alimento ya no es la teta, pero sí es vos sos hermosa, vos vales un montón, vos sos distinta, pero qué espectacular que seas distinta, ¿qué tenés para aportar al mundo? ¿Qué tenés para decir? ¿Sí? Por eso la comida es afecto, porque si yo me permito comer lo que necesito y buscar lo que necesito, que además, como decían hace un rato, va a ir cambiando en el transcurso de la vida, porque no necesita lo mismo una chica de 20 años que una de 60, y me permito investigar y ir aprendiendo momento a momento qué voy necesitando, frustrándome, uy, antes comía yogur y me caía súper, y ahora ya no me hace bien. Y si me permito esa búsqueda, entonces el alimento siempre va a ser el afecto que yo incorporo y necesito. Porque eso que primero se nos da, si nos lo dan haciéndonos saber que cuando lo necesitamos lo podemos pedir, después lo pedimos, que es lo que no hacemos en general, ¿no? Por eso después, como preguntabas vos, Vira, hace un rato, uno anda por la vida dando, 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 porque no aprendió que puede pedir lo que necesita. ¿Sí? Esa validación. Que validar no significa que me pueda comer lo que se me canta la gana cuando quiero, ¿no? Validar es, no sé, estoy reangustiada y me encantaría comérmelo todo, pero en vez de hacerlo voy a pedir ayuda. Y voy a llamar a una amiga por teléfono y voy a hablar de lo que me está pasando, ¿no? Lo que pasa, Vale, ahí veo el comentario de Sofía que dice, hablando de la historia fundante, valga como ejemplo mis padres, ambos expresaban su amor, su cariño con comida. Sí. Hablando con una paciente que empezó hace unas 2 semanas más o menos, yo hago un montón de preguntas en la anamnesis, entonces cuando, bueno, pregunto cuántos, qué sé yo, dulces comen, alfajorcito, helado, me dice, no, me dice me dice cuando por ahí nos pasa algo, qué sé yo, por ejemplo, cambiamos el auto, bueno, compramos 1 kilo de helado, o no sé, como premio, que es natural que lo hagamos. Que demostremos, digamos, que festejemos con comida o la función de los abuelos de regalar dulces, Sí. pero inconscientemente grabamos a la comida como un premio, como un consuelo. Entonces después nos pasa, o sea, con pacientes que ante distintas situaciones responden con comida, o sea, se Bueno, consuelan mira, con me haces comida. acordar hace muchos años, no sé, hace 5 o 6 años, estaba viajando en tren y había una persona con muy pocos recursos materiales e intelectuales, con su hija que habrá tenido 4, 5, y la nena lloraba, 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 estaba desquiciada, estaba completamente desbordada, claramente le faltaba afecto. Y la madre, en vez de 4 o 5 años, en vez de abrazarla, preguntarle qué le pasaba, o sea, aparte fue como violento porque se levantó la remera de medio del tren y le enchufó la teta. Es lo mismo que estás contando vos ahora, ¿no? Si uno aprende
que la forma de sobrellevar la angustia es tapándola con algún placer inmediato, uno va achicando mucho el umbral de tolerancia a la angustia. Sí, sí, yo trabajo mucho con los pacientes de que el primer paso es identificar eso que está pasando. Y después que lo identifico, bueno, ¿qué hago con eso? O sea, pues, eso que vos decís, puedo en ese momento llamar a alguien, qué sé yo, escribir lo que me pasa, pero es como todo un trabajito muy introspectivo, descubrir qué me pasa y cómo respondo a eso, que no sea precisamente con comida. Sí. O por lo menos no todas las veces. Sí, sí, porque además, esto que decís, es muy finita la línea entre responder con comida como consuelo y al mismo tiempo la culpa. El viernes una paciente Bueno, me es mandó, que esa es la contracara del premio ese, ¿no? exacto, exacto. El viernes me mandó una paciente una foto, me dice, Jessy, me dice, este plato está muy mal, me dice, es un guisito de arroz que me había sobrado con una milanesa. O sea, al punto de estar analizando cada cosa que como, si está bien o mal, respecto de qué. Pero eso, o sea, es como muy finita la línea entre comer mal y pasar a comer con culpa. Sí, lo que pasa es que son diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Si yo, Sí, sí, cuando estoy angustiada o algo me frustra y no aprendí que esa frustración es una invitación a repensarme, ¿cómo siento que algo controlo? ¿No? Porque además, a ver, esa ansiedad, como por ansiedad es no sé regularme cuando algo me desborda, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eh, depende mucho de, digamos, los psicólogos sabemos que existen muchos tipos de estructuras psíquicas, ¿no? Hay una estructura psíquica que tiende a tapar y a buscar, nosotros llamamos oralidad, ¿no? Como un placer oral que tiene que ver con, que es una persona que está mucho más identificada o fijada en la etapa oral, ¿no? En la etapa de la teta, digamos, todos tenemos, yo sé que parece un delirio lo que estoy diciendo para el que no sabe psicología, pero todos tenemos fijaciones, que responden a los primeros 5 años de vida, ¿no? Alguna frustración en la que, por ejemplo, esta nena que contaba en el tren, lo que aprendió es que si estoy angustiada me tengo que meter algo en la boca, ¿no? Y siento ahí placer. La persona que busca controlar está más fijada cuánto como, no tiene tanto placer en lo oral, está más fijada en la etapa anal. Entonces, ¿qué hago? Controlo esfínteres, controlo el cuerpo, contraigo. La persona que cuando está muy angustiada tiene temas con el intestino, ¿no? Y además, aclaro, ahora ya me las imagino todos pensando, ¿qué soy oral? ¿Soy anal? ¿Soy fálica? No, porque todos tenemos un poco de cada cosa, además, ¿eh? Digo, no es que les decía, se los dije al principio, no hay como una grilla que dice, bueno, si te frustraste 4 veces con tu mamá entre los 3 y los 5, entonces sos de fijación anal. No, no existe esto. O sea, los psicólogos, si sabemos trabajar, eh, escuchando al paciente nos vamos dando cuenta de con cuáles fijaciones está más identificado o identificada. Pero, digamos, esto es un caso por caso. Pero quiero con esto... Vale, Sí. ¿vos ves? Porque hay manitas levantadas. ¿Vos lo ves? Más allá No, que me yo no veo encanta lo que manitas decís. levantadas. Ah, No. bueno, porque Fer, yo para que no se pase el timing, porque Fer quiere decir algo vinculado seguramente a lo que estás contando, que me Dale, dale, encanta. vos interrumpime así, Dale. Vir, como haces, y les damos lugar a Yo ellas, soy que tu son lo Chiqui más Legrand. importante. Dale. Dale, yo soy la chiquile. Hola, no, quería comentar en esto que veníamos escuchando de cuando nos premiamos con la comida o cuando festejamos, como decían hoy, o cuando estamos angustiados y nos regalamos algo para comer. Pensaba en la necesidad, me viene esto de pasarlo por el cuerpo y pensaba, ¿por qué siempre tiene que ser desde la comida? No sé, podría ser, me doy una ducha calentita, me hago un masaje. También es pasarlo por el cuerpo, pero por ahí no Es necesariamente sublimarlo, con está el... buenísimo lo que trae Claro, Fer, sí. Pero ahí ya hay como un instante de reflexión. Ahí ya está ya pusiste en acción el lóbulo frontal. Ya no estás respondiendo en automático, ¿viste? Ya estás dándote
un momentito para decir, ¿puedo hacer algo más constructivo que también me produzca placer y resguardo y contención y que no sea hacer algo autodestructivo? Si vos puedes hacer eso, ya tenés un montón de recursos. Digo, esto es algo que digamos, que o aprendiste con tu familia o que después aprendiste en terapia, ¿no? Pero no es algo que a la persona le salga así de buenas a primeras. Yo con esta paciente tengo una paciente en particular que le hice hacer un registro y hay así como un, qué sé yo, bueno, una porcioncita de Rogel, una porcioncita de tal cosa, y incluso es a determinada hora, o sea, le pasa a ella en la merienda. Y que tiene que ver con justamente, qué sé yo, una jornada larga de trabajo, es como una compensación, como un Sí, consuelo. sí. Bueno, lo primero que hicimos, digamos, fue verlo, detectarlo a través del registro, y le digo, Ujú. tiene que ver con me lo merezco, porque tuve un día re largo, porque tuve un día agotador, le digo, Sí, pero igual también ahí eso es complejo, porque el me lo merezco es que la tengo que pasar muy mal para después merecerme pasarla bien. No, tampoco. eso por un lado, yo le digo, tenés como que reformular qué es lo que te mereces, porque además, digamos, una persona que está justamente procurando bajar de peso, entra en un círculo de me lo comí, pero después me da culpa, al final me alejo del objetivo que tengo. Entonces le Sí. digo, tenés como que hacer un trabajito de Ahí lo que reformular. hay que revisar son todos los intercambios que transitó durante el día, que la desbordaron y que después... Y también esto, ¿no? Como si la persona lo hace todo el tiempo sistemáticamente, bueno, ya hay algo como demasiado grande y que hay que empezar como de a poquito a desarmar. Pero el martes pasado tengo un paciente que está bastante grave y se sentó en el consultorio, empezó a hablar y dije, ay, está brotado. Brotado decimos los psicólogos cuando la persona entró en estado de psicosis, ¿no? Cuando ya no hay registro de la realidad. Es muy crudo escuchar a una persona delirar durante una hora. Es muy crudo. Y yo sentía cómo se me iba agrandando la angustia, ¿no? Como, ¡ah! Y aparte, bueno, yo mostrándome, o sea, no le puedo transmitir que estoy angustiada. Entonces, no corresponde, no es ético. Entonces, bueno, todo lo que sabemos hacer los psicólogos para poder seguir conteniendo, hay como, esto Blecher lo llamaba la disociación instrumental, me disoció, pero porque es funcional a poder seguir trabajando. Pero el paciente se fue y yo me comí una banana con dulce de leche. ¿Fue lo mejor que pude haber hecho? Seguramente no. Tengo que trabajar mañana en mi supervisión. ¿Qué hacer cuando me pido ayuda? Lo llamo a mi supervisor y le digo, che, esto me desbordó. No sé cómo ayudarlo. Tengo que llamar a la familia. Me dice, llama a la familia. No tiene. Llama, no tiene. Como todo muy difícil. Me dice, bueno, el lunes que viene lo trabajamos en la supervisión y vamos a armar un plan de acción juntos. Ok. Ahí yo, después de darme comer la dulce de leche, que fue como el amortiguamiento al momento tan difícil, busqué ayuda y estoy aceptando que yo también como psicóloga sigo aprendiendo, que no me las sé todas. Y que trabajar con psicosis es... El 95% de los psicólogos no trabajan con psicosis. Porque ver la cara a la locura es durísimo. Es una tristeza para una, ver eso es durísimo, ¿no? Es como... Bueno, hay que trabajarlo, ¿se entiende? Como prefiero decirme a mí misma, no lo supe gestionar y comí esto y no es la mejor solución y tengo que trabajar para ver qué sí es una mejor solución, a decir me lo merezco porque la pasé como el culo con el paciente, perdón el criollismo, ¿no? Porque ahí me estoy mintiendo. Hay un comentario de Jime, que no sé, Nati, si estás, que me parece muy, muy Acá estoy. interesante. Si lo querés Bien. leer, aprovecho para hacer Ujú. la sesión de psicoanálisis de psicóloga gratis. Eh, Vos sabés que yo durante muchos años em, me pasaban cosas y no las sabía gestionar. Entonces, la realidad es que yo nunca he canalizado cuestiones por la comida, pero lo que yo hacía es que tenía síntomas. Me brotaba, me agarraba taquicardia y demás.
Entonces, después de muchos años de terapia, empecé a manifestar lo que me pasaba, porque una de las cosas que mi psicóloga me decía era, bueno, el otro no tiene la bola de cristal, tenés que empezar a hablar. Y cuando empecé a hablar, después lo que me empezó a ocurrir con el tiempo es que no tenía filtro, ¿no? Entonces vos dañas al otro. Entonces tenés que empezar a decir, bueno, ¿cómo empiezo ahora a gestionar esta nueva forma de vincularme? Esto de que creo que todos estamos aprendiendo y también validar eso, que nadie es perfecto, que todos hacemos, lo pusieron en el chat, lo mejor que podemos, con nuestros fantasmas, con nuestras limitaciones y que está todo bien, estamos todos creciendo. El tema es no hacer nada al respecto, digo yo. Nati, si querés leer lo de Jime. Bien, voy un poquito más arriba, así también quedan leídos estos mensajes. Tole dice tal cual, premio y culpa. Siempre pienso dónde se originó esto y en qué momento se ancló esa dinámica. Silvia hace también el comentario de que es Libra con ascendente en Piscis y con fijación anal. Qué horror. ¿Cómo sabes tanto? O sea, bueno, Tori comenta lo mismo. Dice Jimena, a mí me pasa que estoy muy angustiada y que quiero comer porque me da calma en el momento, pero después me da culpa. Lo cual, eso me lleva a la depresión y a encerrarme por mi cuerpo. No quiero llamar, por ejemplo, porque no quiero molestarte con mis problemas, entonces sigo en el mismo lugar sin poder salir. Y Silvia también comenta que en su caso, en su adolescencia tuvo bulimia, anorexia, periodo de ambas, y hoy con 40 entiende que alimentarse mejor, cómo alimentarse mejor y que así logra el peso y cambiar un poco con alimentos reales. Pero tiene presente que el tema de la comida, el tema de la comida, piensa muchísimo que es cocina para toda la familia, como un toque, muy toque siempre. Pero cuando en la semana algo fuera de lo que habitualmente como, no paro de culparme y de cuestionar por qué comí, para qué, me cuesta un montón manejar la culpa. Claro, el asunto es preguntárselo desde el amor, no desde el juicio. Porque si la pregunta es funcional a castigarse por haber hecho que una algo que no debiera hacer, es muy difícil que uno pueda entender qué está por detrás de haber comido eso, ¿no? Porque paradójicamente responder a esa pregunta a una le da mucho miedo porque es mostrarse imperfecta, es como que hay una exigencia interna de ser perfecta y si yo me respondo por qué realmente lo hice, más reafirmo que no soy perfecta. Entonces me identifico más con la parte que se castiga a sí misma y inhibo completamente la parte que quiere contarme de mí misma por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque no fui perfecta, porque, no sé, no, digo, es algo muy de cada una, ¿no? No sé qué fue lo que hizo que vos tomás, que no fue una decisión, digo, fue como una compulsión, pero eh, estas preguntas se tienen que hacer para comprenderse una, como decía recién Virginia, sabiendo que una es imperfecta y por eso valiosa, ¿no? Que no es que unas tienen que ser perfectas. No, no existe, o sea, cuando uno lo piensa realmente, ¿qué es ser perfecto? Digo, no, es una pregunta sin respuesta. Vale, aporto con el tema de la culpa, porque se ve que es algo que tengo muy recurrente en estos capítulos de mi vida. Yo trabajo mucho en terapia, la culpa que aplico a un montón de cosas. Y mi vínculo con el dinero, que sé que a veces el vínculo con el dinero es Parecido al vínculo con la muy comida, sí. similar al vínculo con la alimentación, estaba sintiendo muchas cuestiones culposas. Me compraba ropa y me daba culpa, hasta pensaba el sentimiento de, bueno, la devuelvo porque no podía hacer este gasto. Y, y el fin de semana pasado tengo un encuentro familiar con un familiar de afuera, salimos a comer, la pasamos espectacular y lo escucho a mi papá diciendo, sí, muy linda la visita, de Stephanie, salió tanto. Y dije, "Ah, ay, esto viene de acá, de decir, pasamos un momento espectacular con nuestro familiar que no viene nunca. Me da culpa porque lo escuché de afuera, porque yo no me merezco gastar toda esta plata en salir a comer y pasar un momento lindo. Bueno, así extrapolado al alimento.
aceptación y les puedo decir. Sí, hace mucho tiempo tuve una paciente que el papá le exigía estudiar una carrera que no era la que ella quería, ella se anima a empezar a estudiar danza. eh, y era tanta la culpa que sentía y tanta la angustia, pero una angustia ya no a la que me refería hace un rato, como esa angustia que ayuda a pensar, porque se te mueve un poco la estantería, sino esa angustia de que no puedes pensar en nada más porque estás ahogada en angustia. Era tanta que empezó a somatizar la angustia y la culpa y ella hacía danza contemporánea y se le llenaban los pies de una alergia que le daba mucha vergüenza, como autocastigándose por por estarle fallando al mandato familiar, ¿no? Eh, Esta culpa se trabaja logrando lo que recién vos explicaste, Nati, detectando ese discurso internalizado, pudiéndolo racionalizar y después animándose a dar pasitos por fuera de eso, ¿no? Pequeños pasitos por fuera de eso. Eh, y además, si le das una vuelta de tuerca más, lo loco es que, en definitiva, lo que nos da culpa es curarnos. Entonces, no hay de otra que atravesar la culpa. Hay que poder sentir, así como hay que poder alojar la angustia en su justa medida, también hay algo de poder animarse a hacer cosas que nos den culpa, porque si no, no vamos a hacer nunca nada. Y después, cuando uno se anima a hacer esto, ya contando con la capacidad para alojar esto, ¿no? Que no es que ahora, bueno, Vale dijo esto en el taller, entonces tengo que animarme a sentir culpa, pues si lo ven como mandato, estamos en la misma de siempre, ¿no? Pero si uno ejercita terapéuticamente con gente con la cual confía, con un profesional de la salud mental o con quien fuese, esto de estoy sintiendo culpa, pero me voy a animar a hacerlo igual, ahí aparece esta inspiración a la que se refería Virginia cuando traía lo que pudo hacer esta chica, ¿no? Vale. ¿Vale se llama? Porque Sí, hay vale. algo, porque hay algo de poder superarse que fortalece mucho el aparato psíquico. Prospera, uno se anima cada vez más. Te das cuenta de que no pasa nada. Pero bueno, Eso es lo que iba a decir. Si querés, porque vamos 1 hora y cuarto y es un buen timing para empezar a contar de, bueno, eh, de otras cosas, del descargable y para que no se haga tan extenso. ok, em, lo iba a querer aportar, pero esto que siempre lo tratamos en sesiones. Nosotras siempre promovemos a todo el mundo que haga eh, algo para gestionar sus emociones. A veces las personas lo vienen haciendo, otras veces no. Si pueden ir con terapeutas como vos o como otros terapeutas que a veces son físicos y que están acá en nuestra ciudad y siempre lo promovemos. eh, Creemos que complementa muy bien todo el tema del cambio de hábitos. Em, Sería el momento ideal por si alguien quiere hacer algún aporte, cosa de que podamos ir cerrando en un rato, pero esto, no pasa nada. No pasa nada, lo vemos todo el tiempo con nuestros pacientes. Al final a nadie le importa. Y yo se lo digo así a la gente. Al final no era el fin la autoexigencia. El otro día una paciente me decía, es que yo soy la jefa y tengo que llegar primero e irme último. ¿Por qué? O sea, o sea, hay un montón de cuestiones que yo aprendí en terapia y a veces por eso le digo, vayan a terapia, que vos no puedes ser la mejor en todo porque es que si vos sos la mejor esposa, no puedes ser la mejor madre y si se puede ser la mejor madre, no puede ser la que llega primero y se va última y no te da la vida para ser la mejor en todo. Entonces tenés que priorizar
Y una de las cosas que hablamos es esto de que cuando la gente está mal, porque hablamos con Vale antes de este encuentro, lo primero que deja es lo que le hace bien. Eh, que no sé si querés hacer una reflexión, Vale, de esto, ¿no? Pero No, vos decís, sí, che, ¿y a qué te ver, hace bien? El gimnasio, no, lo dejo porque no tengo tiempo. Y qué loco que es lo primero que dejamos o que se deja. sí. Yo creo que porque paradójicamente quien más necesita recurrir a profesionales de la salud es quien menos lo hace porque la enfermedad retroalimenta la enfermedad. Digo, esto es lo más difícil del trabajo terapéutico, el que la persona sostenga cuando está mejorando. Em, Porque cuando la fijación a un vínculo con una figura primaria es muy grande y hay poca tolerancia a la frustración, el cortar ese vínculo interno, ¿no? Porque ya no importa tanto el vínculo con la persona de carne y hueso, sino el que se ha configurado adentro de uno, de cómo uno se tiene que vincular consigo mismo y con los demás, es muy difícil de revertir. Yo le daba el ejemplo a Vir hace un rato. eh, Hay mucha gente en situación de calle que cuando estas organizaciones que se dedican a ayudar a esta gente se acercan, y son personas que ya no comen, pasan frío, hace años que no se bañan, y uno se acerca a ofrecerles ayuda, la rechazan. Porque recuperar la dignidad cuando uno se ha maltratado mucho es como un círculo vicioso en donde se dificulta mucho ese corte, esa frustración, para poder empezar a pasar las cosas de otra manera. Eh, digamos, si la madre ha sido muy tóxica, si ha sido muy narcisista, muy autorreferencial, sé cómo yo quiero que vos seas, en general, más o menos, las personas que están demasiado atentas a las demás personas y no se escuchan a sí mismos y no se dan permiso para cuidarse y creen que la solución está en ser para los demás, han sido víctimas de figuras parentales muy narcisistas, que no han dado cuenta de la necesidad de un bebé de aprender a gestionar la frustración y de validar sus emociones. Entonces, ese adulto aprendió a caminar sobre cáscara de huevo. Cualquier cosa que decía o hacía podía ser muy peligrosa. Nunca sabía cómo iba a reaccionar el padre o la madre, lo iba a castigar, lo iba a retar, lo iba a insultar, lo iba a humillar, ¿no? Entonces, ese adulto tiene tanto miedo a que pase eso, pero paradójicamente está tan atrapado en ese lugar que lo repite constantemente, pero no se da cuenta de que la única forma de cortar con eso es dejar de hacerlo. Y que lleva tiempo dejar de hacerlo, además. ¿No? Como el autocastigo, el no permitirse ser, eh, el no invertir en lo que a una o a uno le hace bien, en no darse, en no pedir eso que uno necesita, en no invertir, o sea, no en comprarte la ropa linda que te mereces porque laburás y porque ahí sí hay algo del merecimiento, ¿no? Bueno, hice un esfuerzo, logré esto, me quiero dar un premio. Ahí sí, el premio tiene que ver con una conquista real de haberse autosuperado y decir, bueno, voy a celebrar saliendo a comer a un lugar que me encanta, ponele. Y si uno no se permite eso, tiene que ver con que uno siente que en el fondo de sí, si uno se da ese permiso, va a perder el amor de esos padres a los cuales hay que sacrificarse para recibir ese chiquitín de afecto que recibías. Cuando comes un montón, por un lado estás compensando una falta de afecto y por otro lado seguís recibiendo un chiquitín de afecto, porque afecto es comer una tonelada, afecto es ganar millones de dólares, no, es encontrar tu medida. Digo, hay mucha gente multimillonaria que se suicida. ¿Por qué? Porque no pasa por ahí. No, no pasa por la Vale, yo cantidad. lo digo porque sé que a muchas les puede servir. Nosotros a veces, como decía Jessy, trabajamos con los registros y invito a reflexionar a todas y a todos, no sé si hay algún varón,
esto que vos decís, ¿no? A veces vemos en un registro que hay, no sé, 4 medialunas con dulce de leche. Y vos decís, che, no, no es por hacerte la fit, pero hay necesidad de que sean 4, que después te da acidez, te sentís mal. eh, y ¿Qué ahí te es donde castigás decimos, así? acá hay otra cosa, por más que sean Esa persona adictivos, lo que no quiera. aprendió en su infancia a construir un placer que no tenga que ver con el placer inmediato. Y entonces compensa la angustia o la frustración, por un lado, dándose todo lo que necesita, un montón, aunque no sea lo que realmente necesita, y además que sea como una inyección de dopamina, que sea un placer así, ¡boom! ¿No? Eso calma. Es como, está muy cerquita de la conducta adictiva. Sí. Bueno, en esto que yo te decía de esta paciente que comía siempre una cosita de algo que tenía que ver con el merecimiento, yo le decía justamente eso, tenés que reformular qué es lo que te mereces y qué es lo que te mereces a largo plazo. Porque es como esa cosa de comer que te da una satisfacción inmediata, pero que después, o sea, entras en un Pero eso es círculo de que no puedes precisamente lo salir. difícil, ¿no? Porque el largo plazo para la persona que no se sabe frustrar es inconcebible. Es como que hay que, desde lo psicológico, marcar esa huella en el aparato psíquico. Como que no está armada. Ujú, ujú. Como es todo en lo inmediato, para el otro, y después algo grande que me compense a mí el vacío que me dejó tener que sacrificarle todo al otro. Todo lo que yo siento que le di al otro, me lo voy a comer. Y me voy a tragar la furia que me significó expresarle al otro lo que me enoja, que me obliga a hacer cosas que no quiero hacer. Y además va a ser bien placentero en lo chiquito inmediato, porque así lo soporto. Dale, ¿querés contarnos dónde te encuentran en tus redes? ¿Querés contarnos del material que dejaste para Sí, lo querés quien... bueno, ahí están mis datos. Ese es mi mail y mi número de teléfono. Yo soy de Tigre, Buenos Aires, eh, y trabajo eh, por videollamada también. En algún momento también se me ocurre en función de todo lo que surgió, no sé, lo tiro, Vir, y después vemos si es posible, pero también se pueden armar dispositivos, o sea, pequeños grupos, ¿no? Porque a veces escuchar al otro hace que yo me sienta normal, ¿no? O sea, en esto de no existe la perfección, a todos nos pasan cosas. Yo nunca he visto tanto progreso como cuando se trabaja grupalmente, grupos reducidos, ¿no? Y que capaz podamos como articular un trabajo desde lo nutricional y un trabajo desde lo psicológico. Pero también tengo mi clínica privada eh, y tengo mi Instagram, que es la primera parte del mail, Psi Valeria Han. Y también armé un entregable, ¿lo querés mostrar? Porque yo no puedo mostrar, que Sí, incluye, estaba esperando por las dudas quisieran copiar el contacto, así que ya comparto eso dale, otro también, mientras hacenos una intro. Nosotros tenemos una dinámica de laburo que tiene que ver, esto ya hablo por nuestro equipo, ¿no? Más allá de los invitados. Eh, Nosotros creemos que la salud es un derecho, pero también entendemos que tenemos que vivir de nuestro laburo, pero encontramos en este tipo de espacios como el mix que nos hace bien espiritualmente. Entonces, ustedes van a ver que tenemos propuestas gratuitas, ustedes van a ver que tenemos uno a uno, y después van a ver que tenemos, en este caso, un descargable de Vale, que es un precio recontra accesible para acompañar en estos primeros pasos que puede ayudar. Y después, por supuesto, todas las instancias terapéuticas. A mí me reba, si querés, después podemos organizar. Nos sirve mucho la devolución de la gente. eh, Creo que estos encuentros suman un montón.
Nosotros que hacemos los talleres también, así que es cuestión de armar. Conversen ustedes mientras yo comparto acá El el entregable. No, archivo. les quiero mostrar Sí. en qué consiste, porque ahí leí un comentario que decía, no llego a tomar nota de todo. Yo sé que es muy difícil tomar nota de todo esto. Entonces armé este material en el que van a encontrar todo lo que dije y además hay muchos ejercicios prácticos para hacer. Eh, Ejercicios que tienen que ver con empezar a em, registrar lo que nos pasa emocionalmente al momento de comer. Esa es la presentación, el Ese es entregado. el otro, sí. Claro. Hola Silvia, me encanta. Gracias por lo transmitido. De nada. Ahí estamos. Sí, aparte son, ahí lo logré. Gracias. De nada, Val. Placer. Está, bueno, Ahí va. te hago Bueno, chiquitita. ahí está la carátula y después, bueno, está el índice. Ahí están los títulos bueno, si querés, ¿no? Bueno, no es la dieta, es el vínculo, es lo que les explicaba. Entender la frustración como parte del proceso, que el cuerpo, ahí no llegamos a profundizar tanto, pero les va a servir entender que el cuerpo también ahí leí hace unos minutos a alguien que decía, la psicología entiende el síntoma como salud. Claro, porque nosotros sabemos a través del síntoma, a través de cómo el cuerpo expresa, entendemos mucho del padecimiento psíquico. El afecto también se encuentra en la mirada, esto que charlamos cuando Majo compartió su historia acerca de, no es el cuerpo, sino lo que uno interpreta del cuerpo, ¿no? Cuando uno se mira en el espejo, no es la imagen empírica, objetiva que nos devuelve el espejo, sino nuestra interpretación de lo que vemos, lo que importa, cómo interpretamos eso, qué le adjudicamos a ese cuerpo que vemos en el espejo. Y bueno, querés mostrar que cada capítulo consta de ejercicios, pues me parece que eso les puede servir un montón. Bueno, como verán, hay un montón de desarrollo. Eh, y después cada Cosas uno para tiene... pensar también, ¿no? Sí, bueno, claro, hay mucha pregunta para que ustedes puedan... Las preguntas son muy valiosas porque aunque no, digamos, hay muy pocas cosas que se responden con certeza en psicología, pero las preguntas apuntalan, contienen, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué me pasa con aquello? El solo hecho de empezar a responder es conocerse. Y uno va aparte cambiando. Entonces, lo que hoy me gusta, capaz dentro de unos años no. Y ahí están los ejercicios, ¿no? Eh, Son un montón de ejercicios que por supuesto no hace falta que los hagan todos, ni mucho menos, pero aquellos que las inspiran les pueden servir para empezar a poder poner en palabra o a poder registrar las sensaciones que producen estas emociones. Bueno, eso. Son Está muy lindo. sí, como... Yo leí el borrador, todavía no tenía el diseño, pero está muy bueno. Y Vale comparte muchísimo de estas cosas que conversamos en sus redes, así que también ahí tiene un montón de contenido gratuito. Siempre decimos, si uno quiere salir, hay herramientas de distintas formas, distintas plataformas. Les vamos a enviar el ofrecimiento del descargable si tienen ganas. Y bueno, quizás sea el principio de otros encuentros, ¿vale? ¿No? Así estas instancias Sí, están, parece que está sí, bueno. sí. Sí, lo que me parecería interesante de quizá ofrecer algunos espacios de grupos reducidos es que se van a animar a interactuar más, ¿no? Y a poner en palabras, quienes quieran, por supuesto, sus historias para empezar a... La palabra aloja, esto que les decía hace un rato, la función de sostener, de acompañar, de darle lugar a todo lo que uno siente, la palabra es una gran sanadora porque es como, bueno, esto existe, esto me pasa. Por eso los psicólogos trabajamos tanto con la palabra, ¿no? Porque la palabra le presta realidad
a eso que está haciendo adentro nuestro. No lo pongo en palabras, se lo comparto a alguien y esto que está pasándome existe, es real. La palabra aloja, marche un tatú. Hace Bueno, marcha. marche un tatú. Che, bueno, le vamos a estar enviando eso. Gracias por estar y vamos a armar más tallercitos. Saben Dale, entonces que cuentan también con el aporte y el apoyo nutricional de Natalia, de Jessica y mío. Em, Les agradezco estar acá. Eh, ¿Qué más? Es muy loco verla a María, porque María, yo les cuento, yo era una niña misionera. eh, y yo voy a llorar porque lloro por cualquier cosa, pero María, te quiero agradecer públicamente. Yo aprendí muchas cosas importantes de valores gracias a vos, así que gracias. Aunque en ese momento me parecías re vieja y capaz que tenés 3 años más. Gracias. Che, bueno, un aplauso para el equipo. Sí, somos divinas, chicas. Somos lo más de lo más. Y a las que están en Santa Fe, préndanse a la merienda, que sale 15.000 pesos. 15.000 pesos no existe, gente. Esto es porque logramos sponsor. Así que vénganse. Y bueno, muchas gracias por estar y mandamos todo. Y Vale, gracias por estar con nosotras también y darnos esta claro. paz que nos da siempre. Bueno, me alegro un montón. Para que sepan, para mí también este fue un momento de exposición. Por más de que una ya sabe un montón de psicología y demás, siempre compartir, bueno, da vértigo, ¿no? Pero hay algo de animarse a compartir, o sea, como que el compartirse, el animarse a encontrarse con lo que te sale bien, con lo que te hubiera gustado decir distinto, pero te salió medio choto, todo lo que a uno le pasa, después te das cuenta de que al otro le suma también, y eso es lo genial. Ahí hay sanación, ¿no? Y que una no tiene que ser perfecta, que una puede hacerlo lo mejor que pueda, y la mayoría de las veces eso es más que suficiente. Estamos todas llorando. Mira, Fernanda llora. Yo lloro. Qué manga de inestables. Bueno, muchas gracias a todas por estar presentes. Em, Y bueno, las quiero mucho, a muchas las conozco y a las que no, súmense a las propuestas, ya les digo, esto no es una cuestión, a veces nos dicen, yo no tengo plata, esto es una cuestión de plata, no jodan, hay cosas gratuitas, hay descargables, hay talleres y hay consulta uno a uno. Así que empecemos a sanar, como diría la China Suárez. Un Bueno, beso enorme. pensamos, ahí dice, sí, queremos grupo, pensamos lo del grupo, denos un tiempito y vemos cómo armamos el dispositivo y vemos de ofrecerlo. Pero Me bueno, parece muy bien. dale. Besote Genial. grande. Chau. Beso, Corto por acá. gracias por todo, hermoso. Gracias a Gracias. ustedes por Nosotras estar y somos por así. compartir. Mm. Sí. Gracias a ustedes.